Pues procedo sin más dilación, que ya vamos bien, pero conviene aligerar, a presentar al siguiente ponente. Pues Ignacio Calvo Ruata es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y con una tesis doctoral que ni más ni menos se titula Vida y obra del pintor Fray Manuel Valleu. Él fue profesor asociado en la Universidad de Zaragoza, es patrono de mérito actualmente en la Fundación Goya en Aragón, del Gobierno de Aragón, y es director del Centro de Documentación e Investigación de esta fundación. Además, es académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, miembro del Grupo Vestigio, que es un grupo de investigación consolidado de la Universidad de Zaragoza, asesor del Centre de l'Art d'Època Moderna de la Universitat de Lleida, y tiene publicaciones, bueno, muchísimas libros, artículos y contribuciones en catálogos, fundamentalmente sobre pintura del siglo XVIII y sobre arte aragonés. Ha comisariado diversas exposiciones sobre el tema y su línea de investigación principal es la pintura del siglo XVIII. Del mismo modo que ocurría con Elena Barlés, con los cartujos y la arquitectura cartujana de nueva planta, es de referencia. José Ignacio Calvo Ruata, el doctor Calvo, José Ignacio, si nos lo consientes, es autor de referencia si se quiere trabajar, estudiar, conocer a Fray Manuel Valleu, Fray Manuel. Pero dicho esto, y sin robar mucho tiempo, y para poner a la persona que tenemos hoy aquí en su sitio, es muy importante, estamos en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón, dejar claro para todos los que nos están escuchando el papel que José Ignacio ha sacado adelante, ha desempeñado como jefe de la sección de restauración de bienes culturales de la Diputación Provincial de Zaragoza desde hace muchos años. Nacho hacía hincapié en la presentación de estas jornadas en el papel que puede llegar a desempeñar una persona en una institución y la trascendencia del trabajo que durante muchísimos años ha sacado adelante José Ignacio Calvo se repercute en cómo se conserva y cómo se ha conservado gran parte del patrimonio con el que contamos en la provincia de Zaragoza. Pero no solo ello, además se repercute en que muchos conservadores, restauradores hayamos podido trabajar bien y se nos haya reconocido nuestro trabajo y hayamos podido, algo tan prosaico, comer de ello. Hay muy pocas personas en Aragón de las que se pueda hablar así y José Ignacio Calvo es uno de ellos. Yo no le voy a quitar más tiempo, de Fray Manuel Valleu hablará él. Muchas gracias, José Ignacio, por la generosidad y la amabilidad con la que vas a compartir hoy tu conocimiento. La pantalla un poco rara. En fin, vamos a refrescar toda la situación desde el principio. Elena, muchas gracias por tu amable presentación y muchas gracias a todos los presentes y a los organizadores de estas jornadas que han quedado ampliamente expresadas por anteriores participantes. Como saben, me toca hablar sobre la presencia o el papel que supuso la presencia de Fray Manuel Valleu en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. Corría el año 1760, cuando, como ya ha quedado expresado por la profesora Barlés, las obras de la Cartuja de las Fuentes estaban en plena actividad. Se había ya construido el gran claustro con sus celdas o buena parte de las mismas y estaba en plena construcción avanzada la iglesia, el claustro de capillas, etc. Bien, pues en ese año de 1760 es cuando encontramos en el libro de actas de la comunidad de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, este libro que afortunadamente ha pasado de manos particulares en los últimos años a ser propiedad de la Diputación Provincial de Huesca. Como digo, en este libro encontramos la siguiente anotación hecha el día 3 de diciembre de 1760. Dice que propuso juntamente nuestro muy venerable padre prior al carísimo Manuel Valleu, natural de Zaragoza, de edad de 20 años y pintor de oficio, para probante de donado. Quedó recibido. Es decir, el libro de actas nos está expresando que este joven zaragozano, llamado Manuel Valleu,
al que de manera expresa se les reconoce como pintor de oficio, es admitido en periodo de prueba para formar parte de la comunidad de la Cartuja de las Fuentes. Primero como donado, después, como veremos, alcanzando grados más consolidados de su carrera eclesiástica. Manuel Valleu procedía de uno de los focos artísticos más pujantes que había en la década de los años 50 en España, aparte del foco cortesano, que naturalmente es el más importante. Y uno de los elementos que mejor definen la potencia de ese foco artístico es el impacto que tuvo, el gran impacto que tuvo la construcción de la reforma del Pilar y la construcción de la Santa Capilla en el Pilar de Zaragoza por proyecto del arquitecto real Ventura Rodríguez y con la dirección de las campañas escultóricas por parte de uno de los escultores también más importantes, no solo a nivel regional, sino también a nivel español, que es José Ramírez de Arellano. Pero antes de llevar a cabo la construcción de la Santa Capilla, un pintor, Antonio González Velázquez, se había hecho cargo de la decoración de la cúpula dedicada a la Virgen del Pilar, y que supuso la consolidación en Zaragoza de lo que podemos llamar corriente rococó, puesto que él venía, Antonio González Velázquez, venía directamente de Roma, del taller de Corrado y Acuito, que es uno de los más prestigiosos pintores europeos de mediados del siglo XVIII. Pues bien, en esa Zaragoza pujante, artísticamente hablando, vivía una familia, la familia Valleu, en esos años 50, que estaba compuesta por 5 hermanos, todos huérfanos ya a finales de la década, y, por decirlo de alguna manera, al cargo del hermano mayor, que era Francisco Valleu, un pintor que estaba llamado a coronar todos los grandes logros a los que podía aspirar un pintor de la época, como pintor de cámara, etcétera, pero que ya a finales de los años 50, cuando todavía trabajaba en Zaragoza, sin duda se había erigido en el artista o en el pintor más prestigioso, de más calidad, que había, incluso mucho mejor que todos los que eran de una generación anterior. Aquí le vemos precisamente en un autorretrato que tiene el Museo de Zaragoza cuando todavía estaba en sus años jóvenes. De Francisco Valleu sabemos que en esos años finales de actividad antes de irse a Madrid trabajó en las cartujas aragonesas. Por ejemplo, en las galerías del claustro de capillas de la Cartuja de la Concepción, en la que hoy solo quedan restos rehabilitados de una manera digna, realizó un conjunto de 22 lunetos dedicados a la vida de San Bruno, el fundador de los cartujos. O sabemos también que pintó para la Cartuja de Oladell, entre otras cosas, los 2 grandes lunetos, apenas aquí visibles, que flanquean con un coro de ángeles el retablo mayor de la Cartuja de Manuel, de todos los familiares de Arellano, Manuel Ramírez de Arellano. Bien, pues hay que pensar que, con toda probabilidad, en estos trabajos Francisco fue ayudado por su hermano siguiente en edad, que era Manuel. Y cabe pensar que precisamente al ayudar a su hermano en estos trabajos para las cartujas, quedara prendado de este estilo de vida tan singular que ha explicado la profesora Barlés, que caracteriza a la orden cartujana, y quisiera ingresar en la orden cartujana. Claro que en ese momento se ofrecía una circunstancia muy especial, y es que la Cartuja nueva de las Fuentes iba a necesitar largamente de las habilidades de un pintor para darle el acabado final. Y, por lo tanto, el ingreso de Manuel Valleu en la orden cartujana era una ocasión excepcional para que la orden se beneficiara de estas habilidades de Fray Manuel Valleu como pintor. No nos extraña así que ingresara, según el libro de actas, como pintor de oficio. Por otro lado, hay que decirlo también, sin duda para Francisco supuso un alivio el poder colocar a uno de sus hermanos, porque tenía, como he dicho, a 4 hermanos a su cargo y estaba ejerciendo de padre de familia. No cabe duda de que la vocación de Manuel Valleu era genuina, insisto, porque ingresar en una orden tan severa como es la cartujana requiere tener una clarísima vocación,
pero a la vez que podía simultanearla con su actividad como pintor. De hecho, conocemos varios autorretratos y siempre combina esa doble faceta visual de Cartujo, como vemos con su hábito y con su rasura de cabeza y sus largas barbas de hermano, pero a la vez con un portalápiz como distintivo de que él es un artista. Manuel Balleu, a lo largo de su vida, dio los distintos pasos hasta su profesión solemne como hermano converso, que tuvo lugar en el año 1772, y aquí, en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, es donde vivió prácticamente casi toda su vida, y donde llevó a cabo ese descomunal conjunto pictórico mural, que le llevó décadas realizarlo, seguramente más de 30 años, que alcanzó miles de metros cuadrados. Hoy no quedan tantos, pero desde luego yo creo que puede haber perfectamente 2.000 o 3.000 metros cuadrados de pintura mural conservados o medio conservados. Eso sin contar la multitud de cuadros de Caballete para su propia Cartuja, para el exterior, y otros encargos murales y de Caballete que realizó también para el exterior. Es decir, que era, como se decía de Corrado y Acuinto, como se decía de Luca Giordano, era un verdadero fapresto. Nosotros, como tenemos una limitación muy clara de tiempo, solo vamos a poder hacer una aproximación hoy selectiva y sobre todo muy visual a esa labor que supuso la presencia de Manuel Balleu en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes. La temática, amplísima, amplísima y, como es de suponer, de carácter eminentemente religioso. Muchos de los temas son muy habituales en general en la iconografía cristiana, pero hay algunos otros que son más particulares de las preferencias devocionales de los cartujos. Nos vamos a centrar principalmente en la Iglesia, y en especial en el ciclo que, desde luego, pues el de más calidad, además es el que mejor conservado está y, en definitiva, es el más espectacular, que es el ciclo de pinturas que se sitúa en las bóvedas de la iglesia y que está todo él dedicado a la figura de la Virgen María. Si empezamos a lo largo de la nave y empezamos por la zona de los pies, del tramo de los pies, vemos que el primer tema de la vida de la Virgen obedece a la presentación de la Virgen Niña en el templo. Una pintura en la que podemos extrapolar pues cómo Manuel Balleu está siguiendo de una manera clara el lenguaje barroco, un lenguaje barroco que está perfectamente tipificado y que se puede valorar pues desde esas composiciones muy dinámicas, muy movidas, regidas por grandes diagonales, con unos fondos arquitectónicos muy magnificados, con presencia de elementos sobrenaturales, de rompimientos, con una expresión corporal muy ostentoria, es decir, unas poses declamatorias muy teatrales, con una profusión de personajes, de figurantes que enriquecen la variedad de la escena, y en definitiva, pues todo dominado por un efecto grandilocuente que, como digo, es propio de ese lenguaje barroco. Ahora bien, un lenguaje barroco que, con respecto al pleno barroco, está atemperado por un cromatismo luminoso, delicado, con preferencia por los tonos pasteles, y bañado todo, por decirlo de alguna manera, de un tono amable, de una atmósfera amable, que huye de los excesos expresionistas o naturalistas o de grandes contrastes lumínicos que eran más propios del pleno barroco. En definitiva, que estamos ante un pintor típico de la segunda mitad del siglo XVIII, típico del barroco tardío, un barroco tardío atemperado y que podemos calificar o que podemos denominar de manera sencilla como barroco XVIIIesco. Si nos acercamos más, gracias a los prodigios de los zoom de las cámaras fotográficas, podemos ir viendo detalles de estas escenas, como esta en la que vemos a la Virgen María compareciendo ante el sumo sacerdote. A mí me llama la atención, además, esa contraposición entre esos personajes de recia energía varonil, por decirlo de alguna manera,
con unos rostros de cierta edad, pero enérgicos. A Manuel Bayeu este tipo de rostros de personas maduras o ya ancianas le gustaba mucho. Esas figuras de recio aspecto varonil, confrontadas, como digo, con la cándida ingenuidad o la cándida delicadeza de la Virgen Niña. Por otro lado, pues si nos acercáramos más, se ve que es una pincelada más o menos suelta, amplia, sintetizadora, que desde luego, claro, con la distancia esa sensación se pierde y se convierte en una pincelada más apretada, como digo, al observarlo desde la distancia. Estos figurantes, estos reposois, pues son muy habituales en la pintura barroca y, entre otras cosas, nos indican esa formación típicamente académica que debió de recibir Fray Manuel Bayeu en sus años de primera juventud, tanto con Luzán como con su propio hermano Francisco Bayeu, en la que se ensayan muy distintas poses que están muy estereotipadas de los personajes figurantes. A lo largo de los años, pues han ido saliendo algunos bocetos realizados por Manuel Bayeu para sus pinturas murales. Caso, por ejemplo, de esta presentación de la Virgen Niña del Templo, que pertenece a las colecciones del Banco de España, y aunque se tenía hace mucho tiempo que la tenía, sin embargo, la constatación de que era una pintura de Manuel Bayeu y que se correspondía con esta pintura mural de la Cartuja de las Fuentes, pues ha sido bastante reciente. En realidad, la práctica de realizar bocetos preparatorios antes de su desarrollo en grandes formatos es una práctica que estaba totalmente generalizada en el siglo XVIII. No hay más que ver, por ejemplo, cómo este boceto perfectamente desarrollado que vemos a la derecha de la caída de los gigantes de Francisco Bayeu es el que sirvió para desarrollarlo a gran escala en ese techo del Palacio Real de la caída de los gigantes. O por poner otro ejemplo, sabemos que Goya hizo bocetos de sus cartones para tapices. En este caso estamos viendo el cartón definitivo y el boceto a la derecha del otoño. Los bocetos, además, eran una fuente de transmisión muy importante para transmitir modelos de unos a otros, porque eran cómodamente portables. Además, hoy en día estos bocetos en general están muy cotizados pues, por la gracia que tienen, la soltura, y bueno, no hay más que ver los precios que alcanzan en las subastas. Ahora bien, la decoración mural de la Cartuja de las Fuentes y en particular de la iglesia no se ciñe solo a estos grandes temas figurativos, sino que vemos aquí en la nave de la iglesia que a los lados están decorados con unos lunetos, con elementos decorativos y con toda una corte de angelitos que portan elementos o atributos marianos. Aquí vemos un conjunto de lunetos en más detalle y aquí vemos la figura todavía en más detalle de este angelito que lleva unas azucenas y unas rosas, en el que a mí me llama la atención, en esta técnica de grisalla, cómo hace el claroscuro, el sombreado, haciendo rayitas entrecruzadas o paralelas, una técnica que realmente recuerda mucho a los dibujos a tinta que hacían los pintores, los artistas de la época. Y esto, lo que se suele llamar el plumeado. Y esto nos habla una vez más de esa formación académica de taller que había recibido Manuel Bayeu en su juventud. Pasamos a la siguiente escena, en el siguiente tramo de la iglesia. Son los desposorios de la Virgen y San José, muy vistoso por su colorido, con una potente composición piramidal, como se ve evidente, ¿verdad?, al trazar estas dos líneas. Con un asimismo impactante efecto lumínico que rodea a la paloma del Espíritu Santo. Y si nos acercamos más en detalle, pues llama la atención en este aspecto de cómo San José va a introducir el anillo esponsales a la Virgen, llama la atención la monumentalidad que adquieren estas figuras y la habilidad para componer que tiene Manuel Bayeu estas obras de gran formato. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de que estos cuadrados de los centros de la bóveda de la nave tienen aproximadamente unos 10 metros cuadrados y no es nada fácil desenvolverse con estas proporciones. En definitiva,
abono una vez más en la idea de que él era un pintor de oficio ya formado cuando ingresó en la Cartuja. Otro detalle, el buen conocimiento que tiene de los esfuerzos a la hora de hacer estos personas figurantes o de los individuos o personas que están en posiciones como más singulares, demuestra una vez más ese buen oficio. Por cierto, que esas rayitas para el sombreado que hemos visto en el ángel complementario decorativo, pues vemos también que es una técnica que está utilizando en el sombreado de estas figuras. La siguiente escena es la de la Anunciación, y en esta me quiero detener porque presenta evidentes semejanzas con una pintura de Francisco Valleu, que es la que vemos a la derecha. La de la derecha es una aparición de la Virgen y Cristo a San Agustín, es el boceto para una composición mayor al fresco que realizó en la Iglesia de la Encarnación de Madrid, pero yo lo que quiero resaltar es esa semejanza general que presenta la escena, aunque el tema sea totalmente distinto, y semejanzas más particulares como son la de la paloma del Espíritu Santo, como es la disposición de la figura de María, como es este grupo de tres angelitos, que en este caso sí que es prácticamente literal, o como es la idea de poner unos angelitos con un libro que todavía es más literal en esta otra composición de Francisco Valleu, una alegoría de la filosofía, que es boceto para una de las cuatro esquinas pintadas bajo el techo de la apoteosis de Hércules en el Palacio Real de Madrid. No nos ha de extrañar esta copia tan literal, puesto que el mismo Fray Manuel Valleu nos cuenta en una carta que dirige a su amigo Martín Zapater, amigo íntimo de Goya, pero que también lo era amigo de los Valleu, nos dice literalmente a Martín que las pinturas que tengo de mi hermano Francisco son y me sirven para el estudio de mis faenas y las que estimo en lo que es mi escuela. Es decir, que está haciendo toda una declaración de principios de que su principal maestro es Francisco, que además tiene pinturas suyas en la Cartuja y que además le sirven de fuente de inspiración. Una nueva escena es la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel, donde redunda en esos valores de plenitud del barroco, esas arquitecturas magnificadas, esas posiciones, esas poses de los personajes tan elocuentes o tan teatralizadas. En general vemos que son iconografías bastante convencionales, lo cual no es de extrañar porque Manuel Valleu se vale, hemos dicho, de bocetos de su hermano, se vale de bocetos incluso de Goya. Goya en una carta a Martín Zapater se queja de que le esté pidiendo ideas y bocetos y le dice a Martín, no sé para qué me lo pide porque ella tiene inventiva suficiente, más o menos le viene a decir esto. Pero al margen de que Manuel Valleu utilice de aquí y de allá fuentes visuales concretas, lo cierto es que sus composiciones definitivas siempre tienen un punto de creación personal, es decir, raramente copia literalmente, sino que coge de aquí y de allá y compone sus propias obras con un toque de personalidad. Además, de vez en cuando nos encontramos detalles simpáticos, como por ejemplo este burro que aparece en la escena de la visitación de María a su prima Santa Isabel, también con ese claro oscuro tan peculiar hecho a base de rayitas. Y finalmente, falta decir que de estas dos últimas composiciones conocemos la existencia de dos bocetos, pero que actualmente están en paradero desconocido. Y finalmente viene la escena que se sitúa sobre el presbiterio, que es la asunción de la Virgen a los cielos, donde si nos acercamos a este detalle, pues nos sirve un poco de corolario para poner de manifiesto cuáles son las peculiaridades propias del pintor Manuel Valleu, peculiaridades personales. Él tiende a hacer figuras bastante monumentales, podemos decir incluso pesadas. Sus figuras femeninas tienen unos rostros acusadamente ovalados, unos labios muy prominentes, tiende a hacer manos bastante grandes, con unas falanges muy marcadas, muy delimitadas. Son muy típicos sus angelitos bordezuelos. Los paños los suele hacer muy ampulosos, hinchados, quizás un tanto blandos. Y en general podemos decir que tiene, desde el punto de vista cromático, unas
cierta simpleza en el uso de las ramas cromáticas. Seguimos recorriendo la iglesia, y ya he dicho que sobre todo nos vamos a centrar en ella porque me parece interesante concentrarnos en algo más detallado que no dispersarnos en demasiadas cosas. Y nos situamos justamente en el centro del crucero, con la cúpula, donde, y la profesora Marlesi ha hecho un pequeño spoiler de lo que voy a explicar ahora, nos reservaba una sorpresa, un secreto, que difícilmente se podía ver desde solo algunos puntos muy particulares de la iglesia, que es esta inscripción que recorre el anillo inferior de la cúpula. Bueno, en conversaciones en el pasado, cuando hablábamos, en el pasado, en los últimos, estos decenios pasados, quiero decir, cuando se hablaba del impulso que había que dar a la Cartuja, etcétera, una de las personas más entusiastas ha sido Joaquín Ruiz, y yo en una ocasión le decía el interés que podía tener volar un dron para leer esta inscripción y que la Cartuja nos desvelara ese pequeño secreto. Y él se los ingenió para ponerse en contacto con una productora, la productora A Rodar, que dirige Pepo Cabelluz, y yo les voy a enseñar uno de los fragmentos que se filmaron en el vuelo de este dron, por lo curioso que es. Se ve bien, ¿verdad? Comienza a elevarse el dron. Ya saben la importancia que han adquirido para muchas facetas de la actividad humana. Sin ir más lejos, lo que se está utilizando en la isla de La Palma actualmente. Supera el dron la altura de la cornisa y nos acerca a la inscripción. Dice, esta media naranja la pintó el hermano Manuel Valleu en el año de 1769, en 15 días. Luego viene algo que no se distingue. Siendo prior el venerable padre don José. Bueno, aquí se acaba esta pequeña grabación. ¿Qué podemos seguir leyendo en esta diapositiva? Siendo prior el padre José Pablo. Y tuvo el trabajo dicho hermano de borrar lo que tenía pintado en dicha media naranja el año 1763, lo que hizo con gusto. Está pintada al fresco sobre cal y arena y lo lavó Antonio Fumar, que era peón antiguo de esta obra y cuidaba de la obra Fray Pedro Zenarbe. Inscripción, como pueden ver, interesantísima, porque nos confirma lo que era evidente, que el autor de estas pinturas es Manuel Valleu. Nos dice que además pintó la cúpula en el año 1763, pero con cierto humor nos dice que no tuvo problema en volver a pintarla en el año 1769, borrando la anterior. Dice que tendió el mortero de cal y arena un oficial o un albañil o peón llamado Antonio Fumar, y nos informa también de que el hermano Pedro Zenarbe, el hermano Cartujo Pedro Zenarbe, del que tenemos también alguna noticia biográfica, era el que estaba al cargo de la supervisión de las obras. Lo cierto es que no llama la atención que esto lo hiciera Manuel Valleu en el año 1769, que es justo el mismo año en que se contrata el retablo mayor de Carlos Salas, como ya os he dicho, se perdió en la Guerra Civil. Lo que posiblemente signifique que en ese año 69 pues, se hizo un replanteamiento decorativo de toda la zona anterior de la iglesia. Pero sigamos en este programa pictórico, en este programa mariano, que ahora va a pasar de escenas de la Virgen, aunque hay alguna más que vemos en los laterales, pero va a pasar de escenas de la Virgen a otros tipos de escenas que tienen un contenido o un mensaje alegórico, lenguaje alegórico que por lo demás es muy del gusto de la iconografía barroca. Por un lado tenemos en las cuatro pechinas a cuatro heroínas, a cuatro mujeres valientes del Antiguo Testamento. Son estas cuatro y algunas más
las llamadas mujeres fuertes del Antiguo Testamento. Mujeres que, tal y como nos narran los libros bíblicos, pues se caracterizaron por sus valientes acciones en defensa del pueblo de Israel. Y así tenemos a la juez Débora, a la valiente Jael, que mató al general cananeo Sisara clavándole un clavo en la cabeza, como vemos aquí el clavo, ¿verdad?, con su martillo, aunque esta es la que está más perdida. La más conocida por todos, la figura de Judith, que cortó la cabeza del general asirio Holofernes, determinando, por lo tanto, la derrota de los asirios. Y, por último, la judía Esther, que casó con, que era esposa del rey persa Asuero. Sin duda que creo que están entre las composiciones más bellas de toda la Cartuja. Y hay que decir que la calidad de Manuel Balleu es mejor cuanto más jóvenes. Por lo que sea, a lo largo de los años su calidad se va deteriorando y la más floja en general es la de las últimas etapas de su vida. Hemos dicho, pues, 4 mujeres fuertes. Pero ¿qué sentido tiene? Porque estamos dentro de un programa mariológico, mariano. Pues tiene sentido de que la tradición cristiana haría de estas heroínas, de estas mujeres fuertes, prefiguraciones, las presentaría como prefiguraciones de la gran mujer por excelencia, que es, en este caso, la Virgen María. Por otro lado, en la cúpula encontramos 4 grandes grupos, más un grupo central, que es una gloria, y estos 4 grandes grupos lo que representan son alegorías de las 4 virtudes cardinales. Los que recuerdan el catecismo, las virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Vamos a acercarnos a ellas porque resulta que son más que eso. Son virtudes que además van acompañadas de otras alegorías o de otras virtudes. En primer lugar, la prudencia, que se mira en el espejo con prudencia, que sujeta con cautela a una serpiente, que tiene doble cara para mirar por delante y por detrás, que va acompañada de unos angelitos que separan con prudencia el grano de la paja, pero que además va acompañada de este personaje, que es bastante evidente, personificación del tiempo, sobre todo indicado por esta reloj de arena. El tiempo que necesita la prudencia para actuar, valga la redundancia, con la prudencia necesaria. Justicia, en general de todos conocido por esa balanza, por esa haz de varas que forraba la segura que llevaban los lictores de los magistrados romanos, pero lleva un complemento que es el que porta este angelito, que es un cetro radiante con un ojo. Normalmente esto es un atributo de la modestia, que haría referencia a la moderación en la impartición de la justicia. Fortaleza, con esa mujer con indumentaria militar, apoyada en una columna y en un entablamento, elementos fuertes de un edificio, apoyada sobre el animal que se decía más fuerte, el león, pero atenuada o complementada esa fortaleza por la humildad, a la que hace referencia esta filacteria que porta esta otra figura, humilitas. Y por último, la templanza, cuyo elemento más significativo es este freno de caballo que sujeta esta mujer, freno de caballo que atempera al caballo, ¿verdad?, al tirar del freno. Estos angelitos que mezclan agua y vino para atemperar el agua con el vino, el vino con el agua, y vemos que hay otras figuras complementarias, que son un unicornio, símbolo de la virginidad, y un camello, que es símbolo del discernimiento. Virginidad, que nos recuerda la templanza que se necesita para mantenerse en el celibato, y el camello del que se decía que no permite que se le cargue con un peso superior al que es capaz de soportar. Lo que nos habla de que hay que ser temperante para saber discernir. Hoy en día nos resultaría complicado entender todos estos detalles simbólicos, que por lo demás, pues en la edad moderna estaban perfectamente codificados, bueno, que solo supieran luego interpretarlos adecuadamente las personas ilustradas. Pero sí que contamos con una amplia literatura que nos permite conocer perfectamente cómo era el significado de estos simbolismos
y sobre todo la obra por antonomasia que nos ayuda a ello es este repertorio de alegorías que reunió el italiano Cesare Ripa en una obra titulada Iconología, que se editó por primera vez a finales del siglo XVI, pero que tuvo numerosas reediciones en los siglos XVII y XVIII. A menudo adornada estas ediciones con numerosos grabados, como la que sirve de ejemplo con estas ilustraciones, que vemos a la fortaleza con indumentaria militar, con un león, vemos a la prudencia mirándose al espejo con su doble cara, con la serpiente, o vemos a la templanza como lleva un freno de caballo, y en este caso el camello ha sido sustituido por un elefante. Ahora bien, estas peculiares asociaciones de las virtudes cardinales con otras complementarias no las vemos encontradas en Ripa, no es que las proponga Ripa u otros tratadistas, tampoco las inventó Fray Manuel Balleu, sino que parten de un modelo muy concreto que se debe al pintor dominicino que desarrolló esta misma idea en las pechinas de la iglesia de San Carlo ai Catinari en Roma hacia el año 1628. Y efectivamente vemos cómo aquí aparece la figura de la prudencia con el espejo que tiene delante, al otro lado aparece la figura de la serpiente, pero sobre todo acompañada por la figura del tiempo. Solamente voy a poner dos. El otro caso es el de la fortaleza, con su indumentaria militar, acompañada del león, también con una columna, pero complementada por el hecho de que la fortaleza ha de ser humilde, y de hecho el detalle de que lleva una filacteria con la expresión humilitas se repite literalmente en Fray Manuel Balleu. No nos ha de extrañar que Manuel Balleu dispusiera estas alegorías con este complejo mensaje que acabamos de ver, porque las pinturas de Dominiquino tuvieron amplia difusión a través de la estampa. La estampa, sin duda, era el gran medio de difusión de ideas visuales y de la que se valió profusamente Manuel Balleu, pero, insisto, como decía antes, nunca copiando literalmente, sino siempre reinterpretando un poco para aportar su propia originalidad. Estamos hablando de virtudes cardinales, estamos hablando de mujeres fuertes del Antiguo Testamento, pero no olvidemos que todo esto está al servicio del programa mariano que domina la totalidad de las bóvedas de la Iglesia. Porque si estas virtudes, podríamos decir, que convienen a estas mujeres fuertes, sobre todo conviene a la Virgen María. Si recordamos las palabras de Dionisio Riquel, uno de los más ilustres teólogos de la orden cartujana, nos dice que María fue maestra suprema de todas las virtudes. Como tal, pues es el modelo ideal para ser imitado por todos los cartujos. Es muy importante a la hora de estudiar la iconografía de una orden determinada o de un fenómeno cultural, de un fenómeno plástico, el que sea, conocer el trasfondo cultural que hay detrás, o religioso o ideológico. Esto nos ayuda a entender muy bien por qué se han pintado las cosas como se han pintado, y por eso me parece importante llamar la atención sobre los trasfondos literarios que hay detrás. Bueno, así pues, grandes composiciones de las bóvedas de la Cartuja, de la iglesia de la Cartuja, exaltación de las virtudes marianas, la propia dedicación del templo a una Virgen, a Nuestra Señora de las Fuentes, que la vemos en su imagen antigua original y en su estado actual, y la propia dedicación de la Cartuja, a la vocación de la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, en realidad lo que nos revela es ese propósito de elevar al máximo rango de devoción, al máximo rango del culto a la Virgen María. Lo que también hay que decir que cuenta con un fundamento desde los orígenes, desde la orden cartujana, porque según una tradición, una leyenda de la orden cartujana, cuando San Bruno fue llamado a Roma para... ¿El 24 la mantenemos o no? Vale. Una pequeña interferencia. Cuando decía San Bruno
fue llamado a Roma para asesorar O sea, al que Papa, vemos que el- abandonó a sus primeros compañeros, Voy a mirar a se ver. sintieron desalentados, y pensaron que no podrían aguantar solos en esa primitiva fundación de Grenoble, de Chartres. Pero este aquí, que según la leyenda a la que hacía alusión, se les apareció el apóstol San Vale, Pablo va a venir, ¿verdad, hija? y Sí, me queda hasta el 26. Perdona, José Ignacio. A ver, atención. ¿Hay por ahí alguna persona a la que no conseguimos silenciar y está interrumpiendo el transcurso de la ponencia? Gracias. Y disculpa, José Ignacio. Sigue, nada, perdón. no pasa nada. Ya, ¿verdad? Venga, seguimos. San Pedro, la Virgen, se les apareció a los dos primeros cartujos de Grenoble y les dijo: no os preocupéis, que mientras exista la orden, María va a ampararos y va a garantizaros vuestra continuidad hasta el final de los tiempos. Una vez más, pues, insisto, la importancia de las fuentes literarias para entender en su plena extensión lo que los pintores o los artistas representan. Y de todas maneras, pues ese culto a la Virgen por parte de los cartujos se manifiesta en que la mayoría de las cartujas están dedicadas a vírgenes: Nuestra Señora de las Fuentes, la Inmaculada Concepción, o la Cartuja Baja de Zaragoza, Nuestra Señora de Auladey, pero en fin, las 205 cartujas europeas, la mayoría están bajo la advocación de una virgen. Y además en todas ellas, por supuesto, destacan desde el punto de vista artístico los programas iconográficos marianos. Y ahora vamos a olvidarnos de las bóvedas de la iglesia y vamos a bajar a los muros de la iglesia. Muros de la iglesia, que en este caso el protagonista es Jesucristo, con varias escenas de la vida de Jesucristo, algunas de la infancia, que están más bien por la parte delantera, y después escenas de la pasión, que están ya en la nave. Me voy a detener en un detalle curioso, y es en esta pintura que hubo aquí, en el presbiterio, y esta otra que hay aquí en el presbiterio. Vamos a verlas de frente las dos. La de la izquierda, la del lado del Evangelio, se ha perdido por completo, y la del lado de la epístola pues todavía se conserva, pero nos da un aspecto de un colorido como muy degradado, como muy ennegrecido. La aparición hace pocos años de un boceto en el mercado, que afortunadamente ha comprado la Diputación Provincial de Huesca, que es esta pintura de la adoración de los pastores, nos aporta nuevas luces a la consideración de estas dos pinturas de la cabecera del presbiterio de la iglesia de la Cartuja. En primer lugar, el formato nos llama la atención por ser cuadrado. Como cuadrado es, ¿verdad?, la composición de la adoración de los Reyes Magos. El tema, perfectamente complementario. A menudo adoración de los reyes y adoración de los pastores hacen pendant, son temas complementarios. Nos llama también la atención algo que no es habitual en Emmanuel Balleu, y es ese intencionado claroscurismo, ese efecto nocturno que nos ayudaría a entender que aquí pudo buscarse eso, pero que a lo mejor por su técnica llegó a una degradación de ese cromatismo. Pero sobre todo lo que nos lleva es a la interesante hipótesis de que este cuadro pueda ser el boceto preparatorio para esa pintura que pudo haber en el lado izquierdo del presbiterio de la iglesia de la Cartuja, en la que se buscó justamente esos efectos nocturnos o intensamente claroscuristas. Por cierto, que además, otra curiosidad es que hace pocos meses he tenido conocimiento de dos bocetos que, desde luego, tienen toda la impronta de Fray Manuel Balleu, que es esta adoración de los reyes y esta adoración de los pastores, está en la colección zaragozana, y que me llama la atención que tienen unas coincidencias muy estrechas con las pinturas que acabamos de ver, o sea, tanto la adoración de los pastores en boceto como la adoración de los reyes en gran formato. Y esto, en definitiva, nos habla de la fecundidad de Fray Manuel Balleu, ya he dicho que era enorme, nos habla de cómo se retroalimentaba de sus propios modelos, que repetía una y otra vez, haciendo variaciones, y, en fin, esa capacidad de Fray Manuel Balleu para acometer numerosas obras. Vamos a ir más ahora hacia la zona de la nave, donde están las escenas de la Pasión de Cristo, que, como podéis ver, están francamente en un estado muy lamentable, como muestran estas dos visiones, o como muestra esta pintura en detalle,
o esta otra. Y esto, yo, en vez de detenerme en aspectos artísticos o históricos, yo me quiero detener más bien en una reflexión sobre los graves problemas de conservación que sufren estas pinturas y los ulteriores criterios o soluciones que podrían emplearse para acometer, en cierto modo, la solución a estos problemas. Y esto nos sitúa en una posición que, digamos, tendría dos límites extremos. Por un lado, una consolidación y una limpieza a secas, a lo sumo alguna reintegración de grandes lagunas, totalmente neutra, o, en el extremo totalmente opuesto, una intervención ilusionista. Es evidente que ninguna de los dos extremos nos parece satisfactorio y es evidente también que la solución que llegue a darse a estas pinturas, a la conservación y a la restauración de estas pinturas, va a requerir una serena maduración. Porque ante todo, lo que debe de mantenerse es preservar la unidad estética global del monumento. Hay que pensar que este monumento aúna, por un lado, una arquitectura clasicista, de la que la profesora Barles ya les ha dado algunas explicaciones, una arquitectura serena, ordenada, muy equilibrada en sus proporciones, de gran calidad desde el punto de vista de sus trazas, junto con unos trabajos de molduraciones en yeso, de motivos decorativos en yeso, perfectamente integrados con esta arquitectura, junto con esas grandes composiciones pictóricas que hemos estado viendo, junto con esas composiciones decorativas pictóricas añadidas, junto con, no lo olvidemos, unos paramentos lisos en tonos verdes, amarillos, rosas, algunos de ellos todavía originales. Todo eso funciona de una manera perfectamente coherente, conformando una armoniosa unidad de estilo, un conjunto artístico total, en el que se combina gracia rococó y elegancia clasicista. Pues bien, esto es lo que le otorga la verdadera personalidad desde el punto de vista artístico a la Cartuja, y eso es lo que ante todo debe de preservarse y, por lo tanto, la restauración de todo este conjunto es un reto que puede conducir, y que yo estoy convencido, y que seguro que conduce a unos resultados que van a ser espectaculares. Creo que mi amigo y representante de la Diputación de Huesca, José Miguel Pesqué, ha utilizado también esta palabra de espectacular, y es que creo que lo merece sin lugar a dudas. Bueno, la labor de Fray Manuel Balleu en la Cartuja de las Fuentes fue muchísimo más extensa. Pintó el claustro de Capillas entero, con todas sus capillas. El claustro de Capillas realizó todo un programa de alegorías de virtudes, una galería de retrospectiva de todos los periodos que habían pasado por la casa desde su fundación. Pintó las 10 capillas, cada una con sus santos. Una de ellas no podía faltar, la capilla de San Bruno, la capilla del fundador de la Cartuja, de la Orden Cartujana, en la que justamente es donde se quiso autorretratar una vez más Manuel Balleu. Y vamos a terminar esta ponencia con esta imagen, con este retrato de Fray Manuel Balleu, acompañado de un ayudante, a modo de homenaje de un pintor que merece desde luego mucha atención, no solo por la exuberancia de su producción, sino también por los muy interesantes aspectos de su biografía, que en buena parte conocemos gracias a sus relaciones epistolares con personas, algunas muy importantes, como por ejemplo Martín Zapater, el íntimo amigo de Goya, o nada menos con Gaspar Melchor de Jovellanos, con el que coincidió en su estancia en la Cartuja de Valdemosa en Mallorca. Esta correspondencia, estos datos biográficos, además nos revelan el carácter atractivo de Manuel Balleu, un carácter emprendedor, bonachón, afable, expansivo, y todo ello nos lleva a la conclusión, por su obra y por su vida, de que Manuel Balleu, desde luego, ocupa uno de los primeros puestos dentro del panorama de la pintura barroca aragonesa. Y con esto acabamos. Muchas gracias por todo. Pasamos a otras cosas. Pues muchísimas gracias, José Ignacio, por todo lo que has